al final estamos hablando de datos. Pero un poco la diferenciación cuando estamos trabajando con grandes volúmenes de información, que es lo que se considera Big Data, es un poco cómo se utilizan nuevas metodologías para estos grandes volúmenes de información y que al final también tienen una particularidad y es que permiten tener un acercamiento a nuevos fenómenos o a identificar cómo esos fenómenos están teniendo una evolución y cómo esto también puede permitir tomar mejores decisiones. Al final, cuando uno tiene grandes volúmenes de información, no es solo tenerlos, compilar esa información, sino también mirar qué se puede hacer con ella, que es el gran reto. Hoy en día, todas las organizaciones, de manera directa o indirecta, estamos generando información. Incluso nosotros como individuos, como personas, también generamos unos grandes volúmenes de información, pero qué hacer con ellos es el gran reto y que hoy en día se está trabajando mucho desde la sociedad civil, las grandes compañías ya tienen estrategias implementadas sobre Big Data, pero al final no se sabe mucho cómo hacer o qué se debe trabajar, en qué debo tener una experticia para trabajar con esta información. En ese punto, desde CPI hemos visto más el enfoque hacia desarrollo sostenible y ahí hemos trabajado también en lo que es la definición de Big Data para el desarrollo sostenible, que son aquellos datos estructurados y no estructurados que permiten abordar temáticas que son importantes para los gobiernos, para la sociedad civil, para el sector privado, academia y demás sectores en términos de lo que es la Agenda 2030 o los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En realidad son cualquier temática. Ahí encontramos desde factores económicos, sociales, pero también ambientales, que tienen una gran importancia para el día a día de las personas y también para todos los que estamos viviendo en la Tierra como tal. Entonces sí se vuelve algo interesante. Y también un poco conectando con la literatura, al final que hablamos de Big Data, pues siempre se han mencionado algunas Bs, que son la forma más clara de definir el Big Data en términos literarios. Inicialmente se comenzó con el tema de volumen, era qué tanta información se tenía, cuánta información se podía almacenar y ahí siempre hay como algunas discrepancias entre algunos que están trabajando en Big Data. A veces se ve por el tamaño de los archivos, cuánto contiene en términos de información, otros es el número de filas o el número de pronto de registros que se tiene dentro de cada uno de esos archivos. También está por otra parte la velocidad, qué tan rápido yo puedo acceder a información. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que la telefonía móvil es uno de los actores que está generando gran información. Cada vez que nosotros usamos nuestro teléfono, estamos generando información. Dónde estamos localizados, a través de las aplicaciones también estamos generando información. Uno de los grandes ejemplos en velocidades, por ejemplo, Uber y Waze. Waze de una vez nos va cambiando las rutas si ve que hay una información que indica, a su vez, que debemos cambiar nuestra ruta debido a que hay mayor tráfico. La variedad de la información, que es otra de las B que nos define qué es Big Data, es qué tanto podemos tomar de una u otra base de datos y también cómo podemos combinarlo. Tomando el ejemplo nuevamente de Waze y la movilidad, yo puedo combinar lo que está generando a nivel de encuestas las localidades en cada una de las ciudades de nuestros países, pero también cómo puedo utilizar Waze, cómo puedo utilizar la telefonía móvil, cómo puedo utilizar Google, cómo puedo utilizar diferentes mecanismos y herramientas que están generando información a través de nosotros, porque nosotros somos los insumos de esa información. También está otra vez que es la veracidad, y esta creo que es muy importante. La veracidad es qué tan confiable es la información, lo que tanto puedo confiar en esa información. Y hay un ejemplo también en veracidad que nos hace un poco cuestionar a veces si podemos utilizar o no Big Data en todos los casos. Si nosotros utilizamos Big Data de telefonía móvil, hay zonas rurales donde la cobertura no es tan amplia o que todas las personas no tienen acceso a telefonía móvil. Entonces yo también no tengo una cobertura total de la población para medir estos factores. Y el valor es qué tanto yo puedo sacar de esos datos. Es como un modelo de negocio. Yo qué puedo obtener al final de un conjunto de datos que puede ser grande o pequeño, pero al final sí es importante saber que esa información me va a ayudar para tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, un poco ya para redondear el tema de Big Data, son estos datos que están compilándose por diferentes actores, tanto el mismo gobierno, cuando yo veo un registro a nivel social de los subsidios que se le están entregando a las personas, yo veo que hay una gran base de datos. ¿Qué hago con eso?
Eso es Big Data, yo puedo empezar a trabajarlo. A veces está estructurada, a veces no está estructurada y debo empezar a mirar cómo puedo sacarle el mayor provecho, puedo tomar mejores decisiones, puedo generar política pública a través de esa base de datos. Pero también la misma sociedad civil, cuando tiene mecanismos de captura de información en zonas donde no está el gobierno presente, yo puedo tomar información y cuando son grandes volúmenes de información a través de aplicaciones, por ejemplo, lo que está generando UNESCO y otras agencias de Naciones Unidas que capturan información directamente de la ciudadanía, ahí yo puedo empezar a generar una mayor información y mejor toma de decisiones en estas áreas o zonas del país donde no contamos con esa información. Big Data al final es un potencial, pero hay que sacarles provecho y es lo que debemos hacer. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Freddy. Mucha información nos diste al respecto. Y quería darle la palabra un poco a Gastón, que nos cuente cómo desde Change ustedes utilizan el Big Data también, bueno, conociendo un poco más lo que hace Change, esta B que mencionaba Freddy antes de verificar, cómo es que dentro de la plataforma también ustedes verifican, ¿no? Que esa información que reciben sea correcta o lo que ustedes están posteando en la web. Entonces, a ver si nos podés contar un poco desde Change cómo es que trabajan con Big Data. Ok, ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, lo que les voy a contar es un poco a dos niveles, digamos. Uno es al nivel, digamos, de lo que nosotros llamamos datos en términos de seguridad, digamos, de los usuarios, digamos, y privacidad, digamos, de la información, ¿sí? Eso, digamos, por un lado. Y por el otro lado, digamos, tiene que ver, digamos, con los datos, digamos, generados a través del contenido que se publica en la plataforma, ¿sí? Empecemos, digamos, por este último, digamos, punto, porque es un punto importante en todo lo que es la discusión de plataformas digitales y en particular, digamos, sobre plataformas de participación ciudadana, en donde los volúmenes, digamos, de contenidos son volúmenes, digamos, muy importantes, ¿sí? Digamos, para que se den una idea, digamos, de la magnitud. En Argentina solo se crean alrededor de 270 peticiones, digamos, por semana, ¿sí? Y el volumen, digamos, de firmas, digamos, semanales ronda, digamos, más o menos, digamos, las 500.000 firmas, ¿sí? Y mensualmente alrededor, digamos, de los 2.500.000 firmas de personas registradas en la plataforma. En términos, digamos, de lo que nosotros llamamos contenido dentro, digamos, de la plataforma, ese contenido está basado, digamos, en dos principios, digamos, que tiene esta plataforma o Change.org, digamos, para tratar, digamos, esos datos. El primero de los principios, digamos, es que es una plataforma abierta. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que al ser una plataforma abierta, nosotros no hacemos censura, digamos, previa de ese contenido. Es decir, puede haber en Change.org una petición a favor del aborto y una petición en contra del aborto, y Change.org no es absolutamente, digamos, nadie para decir si ese contenido, digamos, está, digamos, vinculado a nuestra línea editorial, digamos, o no, porque no tenemos una línea editorial, ¿sí? Sí, lo que tenemos, digamos, son políticas de uso de la plataforma en la cual contenido que viole, digamos, nuestros términos de uso, sí, digamos, tenemos un proceso en el cual, digamos, se le hace conocer al creador de esa petición o al creador de ese contenido que viola, digamos, esos términos de uso. Esos términos de uso son bastante simples, digamos, no toleramos mensaje de odio, digamos, no puede haber uso indebido, digamos, de imágenes no autorizadas. Son básicamente los estándares, digamos, en otro, digamos, tipos de plataformas, digamos, también. Esto nos permite, digamos, a nosotros no jugar, digamos, a una suerte de policía, digamos, de ese contenido, ¿sí? Sino, digamos, ser un poco el regulador de ese contenido en función de si cumplen o no cumplen con los términos de uso, ¿sí? Eso en términos del tratamiento de la gran cantidad de contenido generado por los usuarios dentro de la plataforma. Y ese contenido es contenido generado por esos usuarios y la propiedad de ese contenido es también, digamos, de los usuarios. Con respecto, digamos, a la neutralidad, recién, digamos, lo acabo de explicar, digamos, la neutralidad implica, digamos, que Change.org, digamos, a menos que ese contenido viole esos términos de uso, nosotros no tenemos, digamos, una
agenda, digamos, editorial vinculada, digamos, a las peticiones que suben los usuarios, ¿sí? Por eso, digamos, puse el ejemplo, digamos, más extremo, ¿sí? Sobre que pueden convivir, digamos, peticiones en contra, digamos, a favor, digamos, de algo, ¿sí? Ahora, cuando una petición, digamos, tiene un contenido que viola ese término de uso, sí, ahí nosotros intervenimos. Con respecto, digamos, a los datos de los usuarios en change.org están protegidos, digamos, bajo, digamos, legislación GDPR, digamos, que es legislación, digamos, europea. No estamos obligados, digamos, en la mayoría de los países, digamos, de América Latina a hacerlo de esa manera, digamos, porque tendríamos que estar bajo legislación, digamos, local, y lo que hemos hecho, digamos, es estar bajo legislación local, pero subir la vara, ¿sí? Y que todo change.org esté bajo, digamos, lo que nosotros consideramos la legislación de privacidad de datos personales mejor, digamos, hoy en día, que es GDPR, digamos, y la reforma que de hace algún tiempo, digamos, en Europa. La manera en que nosotros tratamos, digamos, los datos para usos internos, digamos, dentro de la plataforma y también usos externos, digamos, como el reporte que acabamos de publicar, digamos, con RACI, o otros reportes que hemos hecho en el pasado, digamos, sobre el impacto de la participación ciudadana, digamos, y la salud, son datos agregados sobre el comportamiento de los usuarios en América Latina o en Argentina en relación, digamos, a diferentes temáticas, ¿sí? Es decir, lo que buscamos es buscar, digamos, tendencias, digamos, de participación ciudadana que nos puedan decir en Argentina, digamos, estas son los 5 temáticas, digamos, más importantes, digamos, en términos de reclamos de la ciudadanía, digamos, y estos se vinculan, digamos, con estas otras subtemáticas y que eso pueda servir para tomar decisiones, digamos, y para informar, digamos, a algunos agentes, digamos, de poder redireccionar, bueno, en este caso, cuando hicimos esto en Argentina sobre salud, ayudó, digamos, a redireccionar, digamos, importantes fondos, digamos, filantrópicos hacia, digamos, iniciativas, digamos, de salud, en donde en Argentina son casi inexistentes y la mayoría, digamos, de las iniciativas filantrópicas financian, digamos, cosas que el ciudadano común no está interesado, digamos, en apoyar, digamos, como puede ser salud, digamos, u otro tipo de educación, otro tipo de cuestiones que las empresas, digamos, o las fundaciones creen que son cosas que le interesan a la gente, pero nosotros, digamos, podemos probar, digamos, con números, digamos, muy importantes de engagement, digamos, ciudadanos, digamos, que no son las cosas que particularmente le interesan a los argentinos. Así que, bueno, para comenzar, diría que eso es una de las formas, digamos, en que nosotros usamos, digamos, los datos, y creo, digamos, que una de las cosas más positivas, digamos, que vemos en el futuro, digamos, es la oportunidad enorme, digamos, que tienen organizaciones de la sociedad civil de poder empezar a tener, digamos, procesos, digamos, transparentes, digamos, pero estratégicos de captación de datos de sus constituencies, digamos, o de sus usuarios o sus beneficiarios, y poder transformar eso en herramientas de toma de decisiones, ¿sí? Creo que todavía estamos en una etapa, digamos, muy inicial, digamos, y la brecha, digamos, entre el sector social, digamos, y el sector privado, digamos, en este tipo, digamos, de dinámicas de uso de datos, diría que es enorme. Bien, sí, buenísimo. Realmente es un mundo muy grande y que todavía creo que nos falta mucho también por explorar, y a las organizaciones de la sociedad civil les hacen falta otras de referencia, así como ustedes, que ya estén dando los primeros pasos en lo que es Big Data y lo trabajen como para tener referencias. Y en cuanto a esto, me gustaría darle la palabra a Noé, que nos acompaña desde México. ¿Y cómo ustedes, desde la parte de innovación, pueden trabajar con Big Data en lo que es la participación ciudadana, ¿no? Yo sé que ustedes trabajan mucho con participación ciudadana, tanto desde la universidad como, bueno, en alianza con gobierno han hecho algunas investigaciones al respecto, pero a ver si nos podés comentar un poco cómo es que ustedes utilizan el Big Data para esto, ¿no? Sí, buenos días a todos. Principalmente lo hemos venido utilizando en capas, no enfocándonos, o sea, para poderlo usar en capas desde una forma que nos pueda permitir una mejor administración, que es el caso, por decir, de las redes sociales.
en nuestro caso, lo manejamos con toda la capa de la red social, que puede ser Twitter, Facebook. A partir de ahí, obtener datos y analizarlos. Esos datos analizados, empezar a identificar patrones y sobre esos patrones proponer acciones en específico, ¿no? Un caso es el que desarrolló mi compañera Saib Savage. Ella básicamente lo que hizo fue analizar mediante bots la participación de diferentes actores relevantes y los involucró en causas. Entonces, estas causas fueron contabilizadas mediante estos bots en las redes sociales. Entonces, es una forma de estar activando. Pero aquí, al verlo en capas, nosotros no tenemos el control de la red social. La red social va a seguir funcionando y tiene toda su dinámica compleja en su Big Data inmenso global. Nosotros únicamente lo que hacemos es identificar esos patrones mediante algoritmos que pueden hacer uso del Big Data. O sea, no tienes que ser dueño del Big Data. No puedes, o sea, no vas a ser el dueño del Big Data. ¿Por qué? Porque el Big Data tiene su lógica, tiene su industria y tiene su origen, que puede ser una red social o puede ser un banco internacional o puede ser un estudio global. Pero tú como ONG lo único que haces es empezar a consultar y obtener la información más relevante de estos patrones para empezar a generar propuestas de incidencia de política pública. Entonces, en este caso, es lo que se hizo. Para esto es muy importante, sí es el tema del Big Data como tecnología, pero es mucho más relevante, a mi consideración, las herramientas que nos permiten analizar estos datos mediante metodologías que te permiten evaluar un problema público y saber cuándo es significativa una variable, cuándo no es significativa, cómo lo podemos correlacionar, qué implicaciones tiene a futuro. Todo el tema de la complexity para generar estos modelos tiene una parte muy importante en la capa del análisis y del diseño para presentar la propuesta. La capa del Big Data es muy relevante y si una organización se decide empezar a recolectar datos, también es muy relevante. Es muy relevante, pero podríamos perder un poco el foco. Yo creo que el tema es combinar el Big Data ya de los que están estructurados con herramientas que nos permitan analizarlo y empezar a generar incidencia en temas públicos. Bien, buenísimo. Bueno, muy claro y muy conciso, gracias. Lo que nos gustaría es pasar ahora a estos casos de éxito que algunos de ustedes estuvieron mencionando. Y como Gastón, vos habías dicho antes que, bueno, está el caso con Rasi, pero si nos podés contar más el caso que ustedes habían trabajado con Pharmacity en las cuestiones de salud y cómo utilizaron la Big Data específicamente en eso. Y bueno, luego con Sol comentar un poco lo que es el caso de Rasi Change en esta última publicación que realizamos en conjunto. Genial. Sí, fue el primer intento, digamos, de hacer algo, digamos, en relación a todos los datos en los cuales, digamos, estamos sentados, digamos, en términos, digamos, de participación ciudadana, digamos, en este caso, digamos, fue focalizado en Argentina. El objetivo, digamos, fue, tratar de entender, digamos, por qué en Argentina, digamos, la gran mayoría, digamos, de los usuarios, digamos, de Change.org, digamos, firman peticiones, digamos, vinculadas a diversos temas de salud, ¿sí? Es decir, nos llamaba la atención, digamos, de que alrededor, digamos, de casi, digamos, un 70% de los usuarios había firmado más de 5 peticiones vinculadas a la salud y siendo, digamos, que en Change.org vemos, digamos, una variedad, digamos, muy interesante, digamos, de diversidad de temas, ¿sí? Pero queríamos hacer una suerte de zoom sobre el tema de salud y entender, digamos, un poco mejor qué era lo que estaba pasando ahí. Y lo que nos dimos cuenta, digamos, era varias cuestiones, digamos. Una, que la calidad, digamos, o el tipo, digamos, de contenido generado alrededor de peticiones de salud estaba dividido, digamos, en como 2 grandes temas. Uno, vinculados, digamos, a cambios de políticas públicas, digamos, en salud, digamos, como por ejemplo, una nueva ley de trasplantados, ¿sí? O, por ejemplo, digamos, alguna ley nueva, digamos, que regule el tema de las enfermedades raras en Argentina, o sea, temas vinculados a cambios de políticas públicas, ¿sí? Y por el otro lado lo que veíamos era mucho contenido, digamos, y mucho engagement, digamos, de la base de Change en algo, digamos, que
que yo, digamos, lo tengo como una cruzada, digamos, cuando hablo con muchas de las ONGs, que es peticiones vinculadas a historias, digamos, personales, ¿sí? Digamos, que toman, digamos, temas estructurales, ¿sí? Y en el caso de Argentina, digamos, es muy llamativo, digamos, porque una de las cosas que nos dimos cuenta después de estudiar, digamos, este reporte y de ver los datos, es que para la clase política, digamos, y para los medios, en la Argentina supuestamente no hay un problema en el sistema de salud privada, ¿sí? La Argentina tiene un sistema de salud privada, digamos, muy extenso, digamos, uno quizás de los mejores del mundo, digamos, en términos, digamos, de equidad, ¿sí? Digamos, porque es muy diferente, digamos, a los seguros, digamos, privados de otros países del mundo, y que es visto, digamos, como un ejemplo, digamos, a seguir, digamos, o como una cosa que en la Argentina funciona relativamente bien. Y lo que nos dimos cuenta, digamos, era que el volumen, digamos, de disgusto, digamos, de casos, digamos, y de engagement, digamos, en ese tipo de peticiones que lo que buscan es reformar de alguna manera el tipo de servicios que brindan estas prepagas, es enorme en el caso de Argentina, ¿sí? Lo cual eso no se traslada, digamos, a que eso sea, digamos, visto por los tomadores de decisión, digamos, como algo, digamos, para mejorar. Es decir, ningún candidato, digamos, en la campaña electoral en la Argentina habló, digamos, de que hay que regular, digamos, mejor el sistema de salud privada, ¿sí? Que es muy extenso, digamos, en este país. Ahí nos dimos cuenta, digamos, que había, digamos, una beta en términos de cómo usar esos datos para indagar aún más eso, y empezamos, digamos, a entender a nivel agregado, digamos, en Argentina, con un volumen de firmas de más o menos, digamos, 15 millones, digamos, de acciones de usuarios de la plataforma en un periodo, digamos, de 3 años, quiénes son, digamos, por ejemplo, los destinatarios más comunes, digamos, de peticiones vinculadas, digamos, al servicio de medicina privada en la Argentina, ¿sí? ¿Quiénes son los top 3? ¿Sí? ¿Cómo juega, digamos, el sector público, digamos, en eso? ¿Sí? ¿Cuál es el volumen, digamos, o la cantidad de victorias y de logros, digamos, que se registran, digamos, en peticiones vinculadas al sistema público de salud versus el sistema privado de salud? ¿Sí? Y bueno, ese tipo, digamos, de información, que es el primer, digamos, reporte sobre participación ciudadana digital, digamos, y salud en la Argentina, nos permitió, digamos, tener, digamos, como un panorama, digamos, mucho más claro de por qué se da esa particularidad en Argentina con respecto, digamos, a los temas de salud y no, digamos, en otras áreas, y a su vez, en este caso, el sponsor, digamos, que fue Pharmacity, bueno, usó esta información, digamos, para darse cuenta que parte de su estrategia, digamos, de financiamiento, digamos, como departamento de responsabilidad social o como área de responsabilidad social, tenía, digamos, que tener un componente, digamos, vinculado a salud, ¿sí? Hoy en la Argentina, digamos, es muy raro, digamos, que una empresa, digamos, de ese nivel tenga un departamento de responsabilidad social que financie ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora, cuando uno ve los datos, ¿sí? De cómo alinearía, digamos, una empresa su estrategia de responsabilidad social en relación a los intereses de sus clientes, ¿sí? Que son básicamente firmantes, digamos, de Change.org, los datos, digamos, son más que obvios, digamos, y creo, digamos, que ahí, digamos, hubo, digamos, un intercambio, digamos, interesante, y creo, digamos, que tenemos que incentivar mucho más, digamos, a las empresas a que sus decisiones, digamos, vinculadas a la responsabilidad social esté alineada, digamos, no con qué es más lindo, digamos, si financiar, digamos, educación, digamos, o financiar, digamos, pobreza, digamos, o sino que esté más vinculado, digamos, con qué es verdaderamente, digamos, en los lugares en donde nadie está invirtiendo, ¿sí? Y en donde el retorno a la inversión social de esa inversión de esa empresa, digamos, es mucho más grande que si todas las empresas invierten en educación, digamos, o en pobreza, digamos, pues todos terminan financiando, digamos, lo mismo, ¿sí? Es lo que yo llamo, digamos, la filantropía, digamos, guiada, digamos, por los datos. Perfecto. Cosa que hoy, digamos, es inexistente.
Sí, tal cual. Bueno, creo que da para bastante la charla, tenemos que acotar un poco y ser más breves. Gracias, Gastón, por el caso. Y Sol, si nos querés comentar un poco cómo fue el proceso o cómo fue, por lo menos desde RACI, nosotros fue nuestra primera experiencia con datos. Change, como mencionó Gastón antes, ya venía trabajándose bastante, pero Sol, que nos cuentes el informe que acabamos de realizar en conjunto entre las dos organizaciones. Y un poco el objetivo, como decía Gastón, para nosotros en RACI es importante, creemos que es importante empezar a entender y trabajar con estas nuevas plataformas, estas nuevas formas que tiene la ciudadanía de expresar su ciudadanía justamente, y está bueno y es interesante el caso de RACI que no veníamos trabajando con esto, y el vínculo con Change fue realmente clave y fue importantísimo para realmente empezar a trabajarlo, tener esta experiencia y entender la importancia de analizar y entender cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos, cómo las están manifestando, si la sociedad civil está realmente trabajando las preocupaciones y la agenda que tiene la sociedad civil y que tienen los gobiernos. Entonces realmente es importante utilizar estas nuevas herramientas y entender la importancia de trabajar y apropiárselas y trabajar con otras organizaciones y plataformas que tengan estos datos en conjunto para generar realmente impacto en la sociedad civil y estar alineados con la ciudadanía y estas nuevas formas, digamos. Buenísimo. O sea, queda muy, muy claro y bueno, como nosotros dijimos, para nosotros es un primer acercamiento a lo que es Big Data y por eso también queríamos acercar este webinario a la gente para que puedan surgir las preguntas que tenían y para contar con diferentes expertos que ya vienen trabajando en la temática. No es... Sí. El informe está, justamente esta semana lo publicamos el informe en conjunto con Change, está en la página de RACI, cualquiera puede acceder, y está bueno esto, como decíamos recién, esta experiencia que tuvimos y que es realmente muy escalable, y la posibilidad de realizarlo en otros países y seguir trabajando en estos años, porque, como decía Gastón, son datos muy dinámicos y realmente el análisis de estos datos da para seguir analizando cosas y seguir encontrando y observando estos patrones y en ese sentido es muy replicable y la idea es seguir trabajándolo, así que queríamos sí decir que estaba publicado en la plataforma de RACI para que lo puedan leer y acercarles esa información. Sí, genial. Decir que el informe también trabajó Argentina, Brasil y México, ¿no? Digo bien los tres países, entonces, Sí, para cualquiera que nos esté escuchando también de esos países, y si no, Colombia también, Freddy se había interesado mucho por el informe y por replicarlo en Colombia, así que, bueno, ahí le apuntamos a Gastón que también tiene trabajo en ese sentido en Colombia. Pero sí, volviendo entonces, Noé, a vos, el caso en específico con lo que es la participación cívica que nos habías comentado en esta charla que habíamos tenido antes, cuando te convocamos al webinario, si querés contarla un poco al público cómo fue el caso de ustedes. Principalmente analizando datos para generar propuestas de política pública, enfocados primero en una plataforma Estado. Empezamos a analizar diversos datos, pero en específico para el tema de participación ciudadana, yo aquí tengo unas diapositivas, no sé si las puedo mostrar. A ver, si quieres yo te comparto acá. Vamos a ir bien, ahí. A ver, creo que ahí las estamos viendo, ¿no? Ok, sí. Bien. Entonces, principalmente el tema empieza pues desde la complejidad, ¿no? Entender que el tema de la complejidad pues es un tema multicausal, múltiples soluciones, se requiere un enfoque multidisciplinario, entonces básicamente en este laboratorio de innovación cívica lo que estamos buscando generar es construir soluciones a problemáticas públicas desde un enfoque del Estado de Derecho, enfoque de la inteligencia artificial, combinando la innovación. Para esto el Big Data pues es muy, muy relevante y pues se ha estado trabajando con redes sociales para justamente obtener estos datos. Entonces, cuando partimos de la problemática antes de la herramienta, es muy importante partir primero de la problemática para poder saber el contexto en el cual se va a buscar generar una solución. En este caso, los problemas públicos, que en general son problemas que nos afectan a la mayoría de la población, temas de calentamiento global, temas de contaminación del aire,
temas de inseguridad, temas de transporte público, de baja participación ciudadana, de problemáticas que son difíciles de tener una sola solución, son múltiples soluciones. Pues aquí hay una imagen un poco, imagínense que ustedes son esta ONG o que somos esta ONG o este activista buscando generar soluciones en un mundo complejo, lleno de datos y de posibles caminos. Entonces, aquí es donde también juega un papel muy relevante el Big Data. ¿Por qué? Porque tú puedes tomar toda esta información, todos estos datos para empezar a construir soluciones que puedan tener impacto, que puedan tener resonancia en alguna propuesta de política pública o simplemente en algún pronunciamiento. Entonces, el ejemplo que les vamos a compartir pues es básicamente el desarrollo de bots para redes sociales, donde el principal objetivo es incentivar la participación ciudadana y proporcionar información verificada con enfoque en causas, ¿no? Y en la siguiente diapositiva lo que podemos ver es cómo se identifican los potenciales voluntarios mediante los tweets en la red social, que la red social viene siendo todo el Big Data. A partir de ahí se va asignando de forma aleatoria un bot a cada voluntario, se va poniendo en contacto el bot con el voluntario para poderlo sumar a la causa. En este caso, la primera causa fue un tema de anticorrupción. Entonces, hay un paper que se escribió que se llama Calling Volunteers to Action. Entonces, ahí en ese se describe paso por paso todo lo que es el método. Acá bien, pues el tema de la prospectiva, para empezar a construir visiones a futuro, para empezar a construir soluciones a largo plazo, pues el tema del Big Data es más que relevante, principalmente para analizar las tendencias, o sea, de dónde venimos, cómo estamos actualmente y hacia dónde queremos llegar. Entonces, es un tema de complejidad, pero no es un tema que abarque únicamente el Big Data, sino que hay otras herramientas como es el System Dynamics o modelos econométricos que de alguna forma se conectan a esta múltiple variedad de datos. Aquí el gran reto que podemos ver es principalmente entender la problemática, ¿no? Entendiendo de dónde viene la causa, cómo estamos actualmente y a dónde queremos llegar. Entonces, es principalmente es como que el tema más allá, sí es el tema de la herramienta, es importante entender el Big Data como tal, pero no perder de vista el tema del enfoque social y el enfoque público, ¿no? Eso es muy relevante para que puedan combinarse y poder tener resultados efectivos. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Noé, por compartirnos el caso. Y Freddy, pasamos entonces a vos con el último caso y también relacionándolo un poco con lo que recién comentaba Noé de Twitter. Vos me habías comentado que ustedes también habían tenido una experiencia de Big Data con Twitter y también con Telefónica, así que no sé si querés comentar muy brevemente acerca de las dos o elegir alguna, así que todo tuyo. Vale, muchas gracias, Clarisa. Sí, voy a comentar brevemente sobre las dos. La primera es un ejercicio que tuvimos gracias a una colaboración entre Telefónica Colombia, bueno, también tuvimos contacto con Telefónica Madrid, específicamente el área de Luca de Big Data for Social Goods. Entonces, al mirar unos patrones un poco enfocados a un caso particular de algo que ocurrió en Colombia hace 2 años y medio, en el sur del país, cerca de la Amazonía, ocurrió un desastre natural, tuvimos una inundación bastante fuerte, donde fallecieron un buen número de personas en esta zona del país. Adicional, pues los temas económicos y sociales, el impacto fue bastante fuerte porque se perdieron muchas viviendas. También tuvimos un impacto a nivel social, porque es una zona en Colombia donde estaba recibiendo muchos desplazados por la violencia, entonces justamente algunos de los barrios que fueron afectados también estaban viviendo personas desplazadas, entonces en términos económicos para estas personas fue una afectación fuerte. Pero lo interesante acá fue combinar una información oficial. Por oficial me refiero a todo lo que está generando el gobierno nacional a través de sus diferentes instituciones, como el Instituto de Estadística, que en el caso nuestro es el DANE, la unidad de riesgos, que es la que maneja toda la información en caso de que ocurran este tipo de fenómenos y afectaciones a las comunidades. También está el IDEAM, que es el instituto encargado de todo el tema climático. Y lo que hicimos fue mirar qué ocurrió.
qué estaba dándose en el ecosistema ambiental para que ocurriera esto, pero adicional, a través de Big Data obtenido por parte de Telefónica y como les mencionaba este convenio, accedimos a una información valiosa de antes, durante el evento y después del evento. Un poco para mirar lo que se llama la movilización de las personas. Hacia dónde se movilizaron, hacia dónde estaban antes de que estuviera este evento pasando en Mocoa y cómo ellos reaccionaron inmediatamente que estaba ocurriendo el evento entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017 en Mocoa. Pero adicional también, ¿qué ocurrió los meses siguientes? Esto indica también o nos permitió identificar varios factores, en factores de movilización, cómo se puede planificar una respuesta en caso de un nuevo evento. Por ejemplo, para la alcaldía de Mocoa, cómo podría tomar decisiones hacia dónde se dirigen. Los ríos siempre buscan su cauce, entonces posiblemente si eventualmente podemos tener una inundación similar, va a ocurrir algo similar también. Quiere decir que la gente se va a movilizar hacia estos lugares, tanto dentro de la ciudad de Mocoa como ciudades aledañas, e incluso varios se movilizaron hacia otras ciudades principales cercanas o Bogotá, tuvimos algunas personas. Entonces nos permite ver la movilización de las personas a través del Big Data y esta colaboración conjunta que tuvimos con Telefónica y estamos próximos a lanzar. Va a ser una historia con datos publicada en datarepublica.org, que es una plataforma que tenemos en conjunto con Telefónica, y lo que va a permitir es este tipo de decisiones posteriores y también un poco evaluar qué se pudo haber hecho mejor, cómo se pudo haber planificado, por qué no se tomaron decisiones en su momento, si ya se tenía de alguna manera rastreado a través de diferentes fuentes de información, incluido también las movilizaciones de las personas, todo el tema de deforestación, cómo esto está afectando el medio ambiente y también al río. Y pasando, para no tomar mucho tiempo, al otro ejemplo, que es el uso de Twitter. Nosotros hicimos un análisis que estamos también próximos a lanzar con un documento, un artículo que vamos a construir en conjunto con la Universidad de Costa Rica, a nivel de migración, cómo se puede ver la percepción de las personas frente a la seguridad de los migrantes en el caso de Colombia, principalmente los venezolanos que están migrando a Colombia, y en el caso de Costa Rica, los nicaragüenses que están migrando hacia Costa Rica. Entonces, hemos hecho un análisis a través, es un análisis de sentimientos, como se denomina. ¿Y por qué se denomina análisis de sentimientos? Porque la percepción, cómo se sienten las personas y cómo lo manifiestan a través de redes sociales. En este caso fue Twitter. No lo hicimos a través de otros porque es más difícil acceder a la información. También tienen algunas restricciones desde que ocurrió lo de Cambridge Analytics para Facebook. Es mucho más difícil acceder a la información, incluso para los perfiles públicos. Entonces le hicimos un ejercicio de 8 meses de análisis de información a lo largo de este año, qué estaba diciendo la gente en redes sociales y cómo se sentía llegando a Colombia o llegando a Costa Rica. Su seguridad, temas de derechos humanos se identificaron a nivel de que estaban siendo vulnerados, discriminación, entre otros factores se identificaron ahí, pero principalmente un bloque fuerte en derechos humanos que vamos, como les decía, a publicar en enero y febrero del próximo año a través de la revista de la Universidad de Costa Rica y otros ejercicios que vamos a hacer en visualización de datos. Aquí paro y pues obviamente si hay algunas preguntas, bienvenidas. Buenísimo, súper claro también los casos de CPI. Si les parece, como estamos medio jugados de tiempo, podemos pasar a combinar algunas de las preguntas que yo creo también que estuvieron poniendo que van a tener que ver con la parte de recomendaciones u obstáculos que tenemos al momento y que ustedes también fueron mencionando cuando trabajamos con Big Data, qué recomendaciones desde su lado darían y, bueno, qué obstáculos se presentan. Por un lado, tenemos acá una pregunta que dice que si para acceder a determinados datos implica googlearlo o acceder a una plataforma especial con códigos y algoritmos. No sé si quién quiere tomar la pregunta, a ver si Gastón también, trabajando un poco con plataformas, quiere comentar la respuesta para José, o quien quiera también puede hablar. Si quieren, puedo decir cómo hacemos nosotros. O sea, nosotros lo que tratamos de hacer es captar, digamos, el dato, digamos, en el momento de registro, digamos, de la persona. Digamos, por eso es muy importante que si las organizaciones tienen una estrategia, digamos, de captura, digamos, de datos para
para buscar algún tipo de estrategia, ya sea, digamos, de algo que nos olvidamos de hablar, pero que es sumamente importante, digamos, que es, por ejemplo, hacer fundraising, digamos, digital, digamos, que tiene que ver con la sustentabilidad de las organizaciones, ¿sí? Siempre es importante, digamos, captar esos datos, digamos, de manera simple, digamos, y que la persona, digamos, que está entregando, digamos, ese dato, digamos, a esta organización o a cualquier organización, sepa, digamos, que ese dato, digamos, está siendo captado, digamos, en función de la misión, digamos, de esa organización, ¿sí? Es decir, la gente sospecha, digamos, cuando el pedido de datos es un pedido de datos, digamos, sin ningún tipo de call to action, ¿sí? Y es importante, digamos, que ese pedido de datos esté vinculado, digamos, a una acción concreta, digamos, que esa persona está haciendo con ese dato, ¿sí? Por eso es tan importante, digamos, que visualmente, digamos, el usuario, digamos, de esa potencial estrategia de la organización se sienta atraído, digamos, a poder dejar ese dato. Sí, y creo que también esto, bueno, va en línea, ¿no? Es una de las recomendaciones que podríamos dar, esto de siempre la transparencia y, como vos decís, linkear bien el pedido de datos con el objetivo final de hacia dónde estaría siendo dirigido ese dato, para qué uno lo requiere el dato, porque así el interlocutor siempre se siente más confiado para dar su nombre, su mail, sus datos como persona, y que uno los pueda trabajar y a partir de eso hacer un análisis, pero me parece que va en línea y también puede ser una buena recomendación. Tenemos otra pregunta, que es, ¿qué programas recomiendan usar para analizar datos? Y acá lo linkean con los gobiernos, ¿no? Que saben muchos datos, pero no sabemos cómo analizarlos ni cómo hacer uso de esa información útil para los ciudadanos. Y menciona también la plataforma de GitHub, entonces no sé si alguno la conoce, la ha estado trabajando. El caso de ustedes, Freddy, en CPI, o no, y también si nos querés comentar algo de... Sí, principalmente nosotros hemos utilizado R. R tiene algoritmos ya desarrollados y hay bastantes herramientas gratuitas que tú puedes utilizar de algoritmos que ya han hecho otras personas para el análisis de datos. Para el tema del supercómputo, se puede tener acceso a programas que tú puedes rentar por un día, por una semana, de procesamiento elevado. Es decir, si tú diseñas un algoritmo de cómputo que necesitas hacer un análisis muy exhaustivo de patrones de datos, lo que puedes hacer es, una vez que ya tengas tu algoritmo conectado a las bases de datos que vas a analizar, necesitas que esto se esté replicando, y esto se empieza a replicar, y necesitas una supercomputadora que básicamente lo que haga es empezar a obtener todos esos patrones para que tú los puedas analizar y generar las incidencias o generar los factores de cambio que quieres identificar. Entonces, básicamente, sí lo puedes hacer googleando. Puedes googlear dónde puedes rentar estas computadoras. Hay muchas plataformas de estos servidores remotos. Puedes tener tu servidor local y luego configurarlo en esta plataforma que comentaban de Hit o Amigos Call, de esas cosas. Hay muchas. Únicamente tienes que tener bien identificado qué algoritmo es el que quieres empezar a correr. Y hay muchos hechos en R. Buenísimo, sí. Y Gastón, bueno, comentabas ahí también en el chat que ustedes usan Amplitude y Chartio para analizar los datos. No sé, Freddy, si también vos querías comentar algo desde el lado de CPI, qué es lo que utilizan o cómo lo hacen desde su lugar. Sí, claro. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de usar R. Un poco más, hemos migrado desde el año pasado a Python. Python se ha convertido en una herramienta muy útil, además porque ya integra R. Entonces, estamos utilizando mucho Python. En general nos sirve mucho para análisis de información. Ya hablando de visualización de datos, utilizamos otras herramientas, pero nos sirve mucho. Y también adicional un poco a lo que mencionaba Noé, estamos utilizando una herramienta que se llama Google Colab, que es para cuando tú quieres o necesitas una máquina mucho más robusta. Entonces te permite a través del cloud empezar a trabajar, especialmente si no eres una organización que tiene muchos recursos, te sirve mucho para poder empezar a trabajar en bastantes análisis de información o cuando son bastante amplios y te sirve mucho. Buenísimo.
Bueno, veo que también han estado poniendo bastantes comentarios acerca de otras experiencias que han tenido. Es buenísimo que podamos compartir esta información, así que lo mismo para los panelistas que están leyendo los comentarios de la gente. Vamos con esta que es un poco distinta, y si quieren vamos cerrando también porque no nos queda mucho para el webinario, pero en cuanto a los gobiernos, ¿no? ¿Y qué creen ustedes? Digo, acá va bastante abierta la pregunta a los cuatro. En comparación a los gobiernos de América Latina en cuanto a Europa o a otras regiones del mundo, qué tan abiertos son para compartir datos y cómo desde la sociedad civil nosotros también podemos acceder o podemos aportar para tener mayor transparencia y rendición de cuentas entre todos, ¿no? Digamos, es un gran desafío, pero creo que acá hay un gran punto para poder empezar a trabajar con Big Data desde sociedad civil. No sé, Freddy, si querés continuar la charla y alguno también que quiera. Perdón, estás como muteado, a ver si vamos a reiniciar. Ahí está. Ahí creo que puedo hablar. Ah, ahí está. Sí. Bueno, una cosa muy cortita con respecto, digamos, yo no soy un especialista, digamos, en datos abiertos, entonces no puedo, digamos, como hablar, digamos, con autoridad, digamos, sobre esto. Sí, lo que sí puedo decir, digamos, es que creo, digamos, que hay una... en el mundo digamos, de los datos abiertos, y he participado, digamos, en hackatones, digamos, que se han armado, digamos, en Argentina, con datos, digamos, de Change.org, digamos, y datos, digamos, abiertos, digamos, del gobierno. Lo que veo, digamos, es que es muy específico, digamos, del mundo, digamos, vinculado, digamos, a esto. Creo que hay una intención, digamos, de los gobiernos de creer que el ciudadano común esté interesado en esto, ¿sí? Y el ciudadano común no está interesado para nada, digamos, en esto, ¿sí? Y está bien que no esté interesado, digamos, porque el ciudadano común no tiene por qué estar interesado en los datos abiertos. Es una cuestión, digamos, de gente que le interesa en este tipo de cosas. A mí lo que me preocupa, digamos, es cuando los gobiernos usan mecanismos, digamos, de participación ciudadana a través, digamos, de datos abiertos, estrategias de datos abiertos para tomar decisiones, y esas decisiones se toman, digamos, con un engagement, digamos, de 2.000 firmas, digamos, 1.000 firmas. Acá la Ciudad de Buenos Aires tiene una plataforma que se llama Vea Elige, ¿sí? Que lo que intenta, digamos, es captar, digamos, datos de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Para entender, digamos, tendencias y a su vez vincularlas a toda la estrategia de presupuesto participativo, ¿sí? Cuando uno ve la cantidad, digamos, de firmas, digamos, o votos que tiene una iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires y lo compara, digamos, con el lugar o la cantidad de gente que vive en ese lugar, es increíble, digamos, que el gobierno esté validando, digamos, un presupuesto, digamos, a veces millonario, digamos, en pesos, con, digamos, 500 votos o 600, digamos, votos. Me parece que hay que redefinir, digamos, un poco para qué sirven este tipo de plataformas de datos abiertos, digamos, en los gobiernos, y si son verdaderamente un canal, digamos, para que lo use el ciudadano común, o si es un canal, digamos, para expertos, y está muy bien que sea para expertos. Bien, sí, totalmente de acuerdo. Freddy, vos ibas a decir algo también antes y... Sí, gracias, Clarisa. Sí, un poco, pues nosotros en América Latina estamos, digamos que bien comparado con otras regiones, especialmente África. Varios países han implementado estrategias también en el marco de OGP. OGP es el Open Government Partnership. Entonces, dentro del Open Government Partnership hay un componente fuerte sobre datos abiertos. Y ahí se da un poco la discusión de qué están haciendo los gobiernos para liberar información en el marco de, si bien se puede discutir si es transparencia o no, un poco para ser más transparentes de cómo están siendo sus desempeños a nivel institucional y demás. Entonces, países como Argentina, como Colombia, incluso Chile, están mirando un poco cómo trabajar esas herramientas, están liberando datos, hay varios portales de datos abiertos. Si vamos un poco también al nivel subnacional, varias ciudades ya están liberando información a través de portales de datos abiertos. Entonces, sí es una incidencia que se está dando en la región, todavía falta, y totalmente de acuerdo con Gastón, a veces lo que se está liberando en información es información que no es necesaria, que no se está consumiendo realmente,
y el ejercicio se debe ser para qué quieren esa información y por qué la están liberando, más que estar liberando conjuntos de datos simplemente por cumplir con una meta. Bien, buenísimo. Y veo que también no había puesto esto de OGP, de la Alianza de Gobierno Abierto, también está en México, así que como verán, tenemos mucha información también de nuestros panelistas y disculpen, pero ya no vamos a poder responder más preguntas. Por suerte, este webinario lo estamos grabando, va a colgarse en la página de Innovación para el Cambio, así que acá les compartimos por último lo que es nuestros contactos y también los contactos de los panelistas para que puedan, a ver, Y también... ¿sí están viendo? Ahí están viendo bien, ¿no? Bueno, estos son los contactos del Hub. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. También está mi mail por si quieren contactarse. Y luego acá están los contactos de los panelistas para que puedan hacerle las preguntas y para que también puedan seguir en contacto con ellos. Sol, ibas a comentar algo también. A ver si ahí... Sí, ahí va. Ah, perdón, no sabía si estaba escuchando o no. No, quería comentar por último que desde Racing, conjunto con Change, a partir de este proyecto, también generamos y creamos un toolkit con recomendaciones que también está subido en nuestra página, que ahora también comparto el link, que es un toolkit con algunas recomendaciones y un poco el trayecto de nuestra experiencia, de algunos puntos que capaz les pueden ser útiles a las organizaciones que quieren empezar a trabajar con esta nueva herramienta y con Big Data y que no lo han hecho, que fue nuestro caso, y es básicamente una guía de recomendaciones que le puede servir a cualquier organización de la sociedad civil y que los incentivamos a un poco vincularse con organizaciones que sí lo están trabajando y que esta guía los puede ayudar para emprender su propio proyecto. Así que les vamos a compartir también el link porque nos parece interesante que también lo puedan leer si están interesados. Buenísimo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta y ya está todo más que claro, agradecemos que participaron en este webinario. Gracias también a los panelistas por haber estado. Tienen sus mails, nos pueden seguir haciendo preguntas y por suerte comentarles una última cosa que vamos a estar haciendo otro webinario más, seguramente en el mes de febrero, porque vemos que muchas preguntas, temas quedaron por abordar, así que habrá un segundo volumen de un webinario de Big Data, así que nos pueden seguir en nuestras redes para enterarse cuándo va a ser. Gracias a todos y a todas, esperamos que tengan un buen día, tarde, depende de dónde estén participando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.